Siria. He venido para intentar entender qué ha pasado durante los últimos 11 años de guerra y crisis humanitaria. Probablemente no lo logre. Creo que los sirios tampoco lo entienden. Siempre pensé que Siria es mucho más que solo eso. Y aunque los medios de comunicación lo catalogan como uno de los países más peligrosos del mundo, he decidido venir a verlo con mis propios ojos, para poder contarte, como en cada uno de mis videos, mi propia experiencia y reflexiones. Debo decirte que este viaje fue financiado únicamente por mi propio bolsillo, por lo que no existe ningún tipo de publicidad a favor o en contra de algún gobierno o medio de comunicación. Este es mi viaje a la República Árabe Siria y a la ciudad más vieja del mundo. Es difícil expresar lo que se siente caminar por estas calles, así que, como dicen los árabes, Yallah. Bueno gente, bienvenidos una vez más. Hoy me encuentro en Beirut, son las 7 de la mañana. Estoy esperando a una persona que es propietaria de ese coche, en la que, bueno, me va a llevar a la frontera con Siria para poder ir a conocer este país y ver qué es lo que pasa, qué es lo que hay, qué es lo que encontramos. Así que vamos a ver qué tal. Comienza nuestro trayecto de aproximadamente 2 horas y media saliendo de Beirut, la capital del Líbano, hasta Damasco, la capital de Siria. La persona que se encarga de mi traslado de Beirut a Siria me explica que en el camino hay varios controles militares y que tengo que dejar de grabar cada vez que pasamos por uno. Bueno, ahora se hizo una parada técnica de esas que me gustan a mí para agarrar un café y un té. Yo voy a tomar un té porque la verdad que la comida libanesa a mí me encanta. Me volví loco estos días, comí demasiado y estoy ahora destruido el estómago. Así que vamos a tomar un té para empezar relajado el día, porque si no es que no llegamos a la aventura. Mejor empezar despacito con un tecito y bueno, seguir viendo un poco más del camino hasta Damasco. Nos acercamos cada vez más a la frontera. Por algún motivo, cualquier control fronterizo me suele poner muy nervioso, pero pensé que iba a acabar conmigo. El procedimiento era el siguiente: del lado libanés tenía que sellar mi pasaporte en migraciones justo antes de cruzar la frontera, y una vez piso suelo sirio, pagar mi visado, que fue solicitado y aprobado 2 meses antes del viaje, y posteriormente cambiar de coche y conductor. Parecía fácil, pero en el lado libanés me encontré con esto. Parece ser que era un día de peregrinación y los musulmanes chiitas del Líbano viajaban hacia Siria. Sí, justo el mismo día que tenía que ir yo, por lo que el proceso fue bastante más largo. Pero entre gritos y discusiones superamos el primer control. Ahora faltaba la parte que más tensión guardaba: Siria. Llegamos y los militares nos comienzan a interrogar. Fue cuestión de hacer algunos metros para llegar a la oficina de migraciones, y para mi sorpresa estaba todo mucho más organizado y el proceso fue bastante sencillo a pesar de mis nervios. Los peregrinos todavía no habían cruzado al lado sirio, pero nosotros sí. Ya estamos en Siria. Tenemos el sellito ya en el pasaporte, ya estamos dentro. A ver qué nos encontramos por acá. Bueno, ya llegamos a Damasco. Una vez en la hermosa y antigua ciudad de Damasco, me encontré con Munir, la persona que me guiará durante mi recorrido por Siria. Un hombre que me ha cuidado como a su propio hijo y, para mi sorpresa, su castellano es casi perfecto. ¿Este es el hotel? Sí. Uf, qué bonito que es. Es una mansión convertida en un hotel desde hace pocos años. Wow, es súper Pero bajo. esta casa se remonta al siglo XVIII o XVII. Es súper bonito. Bueno, ya estoy en mi hotel en Damasco, que miren, la verdad que es súper bonito. La habitación es bastante grande para mí solo, aparte. Es un hotel que está en el centro del casco antiguo de Damasco y la verdad que es súper bonito, súper pintoresco y... nada, recién llegado, ahora a pegarse una ducha y a descansar porque el tema de la frontera y todo esto fue bastante estresante, así que nos vemos luego. Mi recorrido por Siria, como no podía ser de otra manera, comenzó en la ciudad de Damasco. Bueno gente, bienvenidos a la ciudad habitada más antigua de todo el planeta. Bienvenidos a Damasco.
La ciudad de Damasco, una joya de Oriente Medio, es considerada la ciudad continuamente habitada más vieja del mundo, con más de 12.000 años de historia. En mi primer contacto con las calles de la ciudad, mi guía me sugiere de probar el helado de Bagdash, una heladería que desde 1890 es uno de los recintos gastronómicos más visitados de Siria, gracias a toda una tradición heladera y su famoso helado de pistacho. Esta heladería sigue en pie a pesar de las sucesivas crisis que atravesó el país, incluyendo la reciente pandemia. Se encuentra ubicada en uno de los lugares más emblemáticos y concurridos de la ciudad, el Zoco del Hamidiyya, el zoco más grande de toda Siria. Estamos en la heladería más típica y más tradicional de todo Damasco y bueno, vamos a probar el helado de pistacho, que es el más clásico que hay. Vamos a probarlo, a ver, ya tenemos nuestro helado, a ver qué tal. Para comer este increíble helado de pistacho me tuve que alejar un poco de la aglomeración de gente, porque nos chocábamos con todo el mundo. Y con la cámara en la mano y el helado en la otra era cuestión de tiempo hasta que se me cayera alguno de los dos. Vamos a buscar un lugar un poco más tranquilo, que esto es un caos. Uf, acá tenemos nuestro helado. A ver qué tal es. ¿Qué tal? Está buenísimo. Sí. ¿De verdad? Sí. Yo sé. Estamos en la gran mezquita Omeya, la gran mezquita de los Omeyas, la cuarta mezquita más importante del Islam, en la ciudad de Damasco. Mi recorrido por la ciudad más vieja del mundo continuó por la gran mezquita de los Omeyas, la mezquita más importante de la ciudad de Damasco y una de las más antiguas y grandes del mundo. Fue construida en el año 705 sobre la catedral bizantina dedicada a Juan el Bautista, luego de la caída del califato ortodoxo en manos de los omeyas. Es una de las obras más increíbles de la arquitectura islámica antigua. Realmente es una edificación espectacular más allá del sentido religioso que tiene, especialmente los mosaicos que representan el Edén. Llegó el momento de la oración. Ahora todos los musulmanes vienen a las mezquitas a rezar, así que es un momento muy especial. El Islam es la religión más presente entre los sirios, pero esta religión tiene diferentes ramas, entre las que se destaca la suní, siendo la mayoría en el planeta, y la chií, presente principalmente en Irán, Irak, Yemen y parte del Líbano y Siria. Además, dentro de la misma mezquita, en una de las salas adyacentes, se encuentra el sepulcro con la cabeza de Hussein, el nieto de Mahoma. Este mausoleo es un importante lugar de peregrinación para los chiitas, y ahora entiendo por qué en la frontera habían tantas personas que venían a peregrinar a Siria. Seguimos caminando con Munir por las viejas calles de Damasco. Y bueno, ya estamos visitando un poco de este barrio que Creo que está prohibido. grabar, pues. Lo que estaba queriendo decir, antes de que me llamaran la atención, es que estábamos ingresando a un barrio chiita, donde se encuentra un santuario de suma importancia para esta rama del Islam. Realmente es fascinante de ver para entender un poco más las creencias que existen en esta ciudad tan antigua. Empieza a oscurecer y Munir me explica que seguiremos con nuestro recorrido por Siria mañana por la mañana. Pero yo me quedé con ganas de más, así que decidí salir a recorrer las calles de la ciudad más vieja del mundo en solitario. La verdad que es muy bonito ver que la vida vuelve a la normalidad lentamente, pero por lo menos se ve alegría en la cara de la gente, como otro ambiente del que uno se imagina que se puede encontrar cuando viene a esta ciudad, ¿no? Hasta música. Veo que por todos lados venden el mate, pero no el mate clásico como lo vendemos nosotros, sino, o sea, es de madera, pero tiene un montón de figuras en árabe y un montón de personajes que son del mundo árabe que algunos no los conozco, otros sí. Bien, está lleno de cantantes árabes, ¿no? Esta es Fairuz, es una cantante también muy reconocida en el mundo árabe. Es como raro, ¿no? Estas cosas que sé que en mi país está tan arraigado a la cultura, y encontrarlo en esta parte del mundo que está tan lejos que parece que nada tiene que ver, y de repente el símbolo cultural de mi país, prácticamente el mate, aparece en Siria. Increíble. Ahora estamos al lado de la gran mezquita. Ahora vamos a entrar, si podemos, porque está lleno de gente. En uno de los zocos o en el zoco de Damasco, que es súper largo, está petado de gente. La verdad que pensé que iba a ser más tranquilo, al contrario, nada que ver, de tranquilo nada.
Hay que tener cuidado con qué grabo también, porque está lleno de militares y no me quiero meter en problemas tampoco, que estoy sin mi guía y tampoco no quiero que me pidan el pasaporte y tener problemas, tener que llamar. Bueno, eso no creo que sería buena idea. Así que mejor bajar la cámara cuando veo a una persona armada y problema resuelto. Bueno, ya lo vimos en otros países, en otros viajes que tenemos en el canal. Lo vimos en Turquía, lo vimos en Marruecos también. Los zocos son súper importantes para la cultura. No sé si tiene algo que ver con la cultura musulmana. Si alguien lo sabe, por favor escríbanme en los comentarios a ver si me pueden ayudar con ese dato, que la verdad es que no lo conozco. Hola, Javi, shukran. No estoy seguro si tiene algo que ver con la religión, el tema de los zocos, pero lo vimos en Marruecos, lo vimos en Turquía, siempre lleno de tiendas, lleno de gente, y en toda ciudad parece que siempre hay uno. Es un lugar donde la gente siempre viene a distraerse, viene a comprar para comer, a comprar ropa, a comprar comida, a comprar lo que sea. Ya lo ven, hay de todo, otra vez, está lleno de cosas, de olores, de gente, de ambiente. Y más en esta parte del mundo que, bueno, que ya estuvimos conversando al respecto, es un lugar un poquito complicado en estos tiempos, pero verlo así la verdad que me pone súper feliz, súper feliz. Con todas las noticias que recibimos de Siria acerca de la crisis armada que está presente en el país desde el 2011, fue una gran sorpresa ver que las calles de Damasco, la ciudad más antigua del mundo, están tan llenas de vida. Un lugar lleno de cultura, lleno de cosas nuevas, de olores nuevos, algunos no tan nuevos, como por ejemplo el mate. La verdad que el tema del mate es sorprendente. Y estoy viendo que muchísima gente se queda mirando la cámara y se sorprende. Y bueno, está bien, no debe haber muchos turistas tampoco paseando por las calles de Damasco, y menos solo. Pero bueno, está buena la experiencia. La verdad que es un sueño para mí estar acá. No estoy seguro si se estará escuchando bien. Si no se escucha bien, activa los subtítulos, que seguro que se los voy a agregar para que no tengas problemas para escuchar el audio, porque hay mucho ruido, hay mucha gente y bueno, pero estoy tratando de hablar lo más fuerte posible, pero bueno, a veces no andar gritando en la calle porque quedas como un puto loco y la verdad que no es la idea tampoco. Es uno de los zocos más antiguos del planeta, como la ciudad, que la ciudad es la ciudad más antigua del planeta, siempre habitada, porque probablemente haya otras ciudades que ahora no recuerdo, creo que Jericó también está ahí como en competencia de cuál es una de las más antiguas, pero esta es la más antigua, siempre habitada por los seres humanos, lo cual es una cosa, la shukran, lo cual es una cosa espectacular estar acá, es una experiencia increíble. ¿Qué más les puedo contar? Que en no mucho tiempo vamos a tener nuestro momento de comida, porque estoy muerto de hambre después de haber recorrido, bueno, la ciudad, de mi viaje desde el Líbano. Vamos a probar algo de comida típica y ver cómo se cocina en las calles de Damasco. Shukran, Habibi. La gente se copa, saluda también. Imagino que se pondrán contentos también de ver turistas volviendo lentamente a, bueno, a disfrutar un poco de la ciudad, a traer dinero también, ¿no? Se ponen contentos y la verdad que todo el mundo son muy amables conmigo. Me han contado un poco de su vida, de sus cosas, y son historias que son muy fuertes, pero son muy bonitas en el sentido de admirar la resiliencia de la gente, cómo tiene la capacidad de salir adelante ante situaciones tan complicadas y tan duras. Y sin embargo los ves sonriendo, vendiendo, siempre tirando para adelante, que la verdad que yo me quedo con todas esas cosas en la vida. Bueno, lo que les decía de la gente, parecen como muy curiosos. No sé si es desconfianza o simplemente curiosidad, pero dentro de todo son amables, ahí tomando un poco de distancia, pero bien, se acercan a veces, preguntan cosas, pero lo normal, nada extraordinario, es entendible de todas maneras. Voy a comer en este lugar, no sé muy bien qué voy a pedir, pero bueno, vamos a pedir shawarma, que creo que es lo más fácil para decir. Shawarma. Creo que me habrán entendido. Le dije un shawarma y a la mesa, a una mesa para uno en inglés, que es lo más básico del planeta. Creo que me entendió.
Pero bueno, yo mezclé lo poco que aprendí de árabe, que por cierto tengo que aprender más árabe, tengo que ponerme más a las pilas con la clase de árabe. Así que si sos la profe de árabe y estás mirando esto, tengo que seguir más intensivo porque vamos para atrás. Así que bueno, a esperar la comida, después les muestro qué voy a comer y vamos a ver qué hacemos más tarde. Ahí se acercó un chico que me preguntó que de dónde era, si podía hablar árabe, le dije que no, evidentemente. Y vino con Google Traductor súper amable a darme la bienvenida y a decirme qué era lo que quería comer y lo estuve traduciendo con eso. Vamos a ver si sale bien. There is Arabic shawarma. Nice. Very nice. Arabic. Shukran, habibi. Bueno, ahí llegó nuestra comida y la verdad que está bastante bien. Miren, tengo unas papas fritas, un pimiento que no creo que me lo vaya a comer porque por las dudas, porque no sé si es picante o no, así que por las dudas, y nuestro shawarma que está todo cortado, todo como troceado, así que súper bien. Bueno, voy a comer ahora. Encontré mi postre preferido, se llama Knefe, bueno no sé seguro si dice Nafe o Nefe, pero es este que está acá y me fascina. A ver, voy a ver si puedo pedir un poquito. Miren, me encanta, es una de mis cosas preferidas. Oh, está calentito. Uf, qué bueno está. Qué cosa más buena. Es como un queso que tiene miel, azúcar, no sé qué más, la verdad. A veces le ponen pistacho, este no tiene pistacho, pero lo probé en Turquía la primera vez y me voló la cabeza. Terminé el día así fumando un poquito de narguilé, que es algo típico también de esta parte del mundo, y sobre todo en un lugar que es bastante conocido por lo que me contó mi guía, que acá viene muchísima gente también porque está en una zona como principal y bueno, miren, siempre está lleno de gente. La ciudad más vieja del mundo, Damasco, es el punto de partida de mi viaje por el país. Por eso, todo lo que viste en este video es solo un poco del viaje que marcó mi vida para siempre. No sé cómo expresar la sensación, ¿no? Se me pone la piel de gallina porque me explicaba mi guía de que acá, antes de la guerra, hace 10 años, esto estaba lleno de gente, lleno de vida, lleno de música, de gente vendiendo, comprando. Era otra cosa y ahora esto es... Hay casas abandonadas, los edificios en ruinas. Soy Julián Gontat y estoy tratando de conocer cada país del mundo. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver los videos de todos los países que estoy visitando.